con la palabra de Dios. Hemos venido desarrollando durante estas últimas jornadas el bloque de los libros que se denominan Pentateucos. ¿Recuerdan? Hicimos el estudio en la jornada anterior, cerramos con el libro del Deuteronomio. Hemos hecho un recorrido por esos 5 libros y lo hemos reflejado como está en un caminar, el caminar del pueblo de Dios, desde el momento, y vamos a empezar, mejor dicho, desde el primer capítulo, desde la creación. El Señor nos creó desde el capítulo 1 del Génesis e hicimos el recorrido total hasta el último capítulo, la muerte de Moisés. En ese caminar estuvimos la elección de nuestros padres, el padre Abraham, de Isaac, de Jacob. Después, cuando el pueblo fue a Egipto en busca de comida y todo, y terminó siendo esclavo. Después el proceso de la liberación que hizo a través del profeta Moisés, los llevó por el desierto, el paso también por el Mar Rojo, los lleva en el desierto, tiempo de purificación hasta que llegan al monte Sinaí, al monte de Dios, donde el Señor hace una alianza con su pueblo, con el pueblo elegido. También nos regalan estos libros una serie de leyes que nos guían en este proceso, o el pueblo, digamos el pueblo de Israel, pero también a nosotros, porque son leyes que nos ayudan a vivir bien, a vivir en los caminos del Señor. Nos entregan ahí las tablas de la ley como pueblo y sigue un caminar hasta llegar al umbral, al monte, al país de Moab, a la tumba donde va a ser enterrado Moisés, a Cades. Ahí llegamos e hicimos una parada, ¿verdad? No había entrado todavía el pueblo de Israel a la tierra prometida. El Señor en ese caminar fue cumpliendo parte de la promesa. Empezó con uno, ¿verdad? Con Abraham, que no tenía descendencia, solamente tenía a su esposa. Y después le concedió el hijo y después los nietos y se fue multiplicando el pueblo. De ser él solito, Abraham, después cuando llega al umbral de la tierra prometida, ya era un pueblo numeroso. Cumplió el Señor la promesa que le hizo a Abraham de concederles una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Ya se había cumplido, ¿verdad? La primera parte, pero faltaba la otra, la tierra prometida. Y estaban ahí, en puertas de tierra prometida. Entonces, aquí esquemáticamente vamos a ver que el Antiguo Testamento está compuesto por 4 grandes bloques de libros. El Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos y los libros sapienciales. Ya terminamos y cerramos el primer bloque, el bloque del Pentateuco, 5 libros: Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Números y Deuteronomio. Vimos 5. Hoy vamos a dar inicio a los libros históricos. Y para entender los libros históricos es muy importante hacer una relectura del capítulo 31 del Deuteronomio. Ahí Moisés nos deja plasmado, o como dice, Dios hace un anuncio profético a través de Moisés de lo que venía a acontecer el momento que llegaran a la tierra prometida. Cuando iba a llegar el pueblo a la tierra prometida, no iban a encontrar todo así fácil, ¿no? Una explanada, llegamos, tomamos posesión de la tierra. Sino que ahí desde el capítulo 31 del Deuteronomio, nos dan las indicaciones de lo que iba a encontrar el pueblo allá. Allá no iba a ser fácil, iban a llegar y hacer el asentamiento, pero necesitaban de una persona decidida, con fuerza. Y cuando se lee el capítulo del 31, que lo voy a releer rapidito, dice, eligen a Josué como sucesor de Moisés. Dice, cuando Moisés terminó de decir estas palabras a los israelitas, añadió: he cumplido ya 120 años y me encuentro impedido. Además, el Señor me ha dicho, no pasarás ese Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti.
Él destruirá delante de ti esos pueblos, para que te apoderes de ellos. Josué pasará delante de ti, como ha dicho el Señor. El Señor los tratará como a los reyes amorreos, Sihón y Og, y como a sus tierras, que arrasó. Cuando el Señor se los entregue, harán con ellos lo que yo les he ordenado. Sean fuertes y valientes, no teman, no se acobarden ante ellos, que el Señor tu Dios avanza a tu lado. No te dejaré ni te abandonaré. El Señor, ¿qué le dice? Que sea fuerte y valiente y que no tema, que Él está con él. Ya estaba anunciándole aquí lo que iba a conseguir en tierra prometida, que no iba a ser fácil la llegada. Y aquí en esto también, en este capítulo, hace un anuncio que recomienda o dice que cada 7 años, el año de la remisión, durante la fiesta de las chozas, cuando todo Israel acuda a presentarse ante el Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, se proclamará esta ley frente a todo el pueblo. Congregará al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al inmigrante que viva en tu vecindad, para que oigan y aprendan a respetar al Señor su Dios y pongan por obra todos los artículos de esta ley. Ahí ya estaba anunciando el pueblo de Dios, y yo creo que si lo hacemos nosotros y hacemos la revisión nuestra, somos fáciles para olvidar, ¿verdad? A nosotros tenemos una dificultad, le pedimos al Señor, ayúdanos, y cuando ya hemos pasado esa dificultad, de casualidad nos volvemos a acordar del Señor. El Señor ya deslumbraba, ya sabía de qué estaba hecho su pueblo y sabía que cuando llegara y se encontraran ya cómodamente instalados, pues se iban a olvidar de Él. Y por eso es que manda a hacer recordatorio de la ley del Señor. Cuando a uno le anuncian y le repiten con frecuencia la ley, pues la mantiene viva, ¿verdad? Fresquita. Eso también lo decía en el versículo 6 del Deuteronomio, el Shema. Hay que recordarlo. Por eso mandaba a colocarla en la frente, escribirla en los dinteles de la casa, para que el pueblo no olvidara al Señor. Y fue lo que ocurrió con el pueblo cuando ingresó. Entonces, ya estamos en el umbral, ya nos preparamos para entrar. ¿Y qué hablan los libros históricos? Los libros históricos es la llegada, la conquista de la tierra prometida. Como yo le digo, la conquista no es fácil, fue luchada. Ahí es cuando vamos a empezar a ver nosotros las guerras, ¿no? Y a veces uno dice, pero ¿cómo así? A veces es difícil entender, pero cuando uno estudia los libros, con el contenido, va encontrando por qué fue necesario todo eso. Entonces, comienza una serie de libros inspirados por Dios que narran la historia religiosa de Israel. Cuando hablamos de historia, de una vez nosotros pensamos, ¿no? Que son fechas exactas, acontecimientos exactos que han transcurrido en años anteriores. Aquí no es tanto la fecha, pero sí el acontecimiento. Es el accionar de Dios en el pueblo de Dios. Todo lo que hizo Dios para que su pueblo se salvara. Él manteniendo siempre fiel a su palabra, un Dios fiel y un pueblo que era fácil de olvidarse de su Dios. Se enamoraba de los dioses paganos que iban a encontrar allá en Israel. Entonces, narra una historia religiosa del pueblo de Israel y comienza desde la muerte de Moisés, que es a finales del siglo XII antes de Cristo, y su relevo con Josué en la cabeza, hasta Juan Hircano, que era el tercero y último de los hijos de Simón Macabeo, a quien sucedió en el poder, aunque sin usar el título de rey. O sea, desde el siglo XII antes de Cristo se inicia la historia, los libros históricos, hasta el año 135-104 antes de Cristo, con la historia de los hermanos macabeos. Entonces, todo eso abarca los libros históricos. Hay que también tener presente cuando se va a leer
este libro y conseguimos el consejo en el Concilio Vaticano II. Ya hemos hablado del Concilio Vaticano II en anteriores oportunidades, ¿verdad? En la Constitución Dogmática Dei Verbum, el numeral 15, nos dice y nos ayuda para entender y nos recomienda. En este numeral dice, estos libros, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, nos enseñan la pedagogía divina. Por eso los cristianos deben recibirlos con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Entonces, la recomendación que como cristianos deben ser recibidos con devoción, con fe. No cuestionar lo que estamos leyendo, sino buscar cuál es el mensaje teológico que nos enseña el Señor con estos libros, que nos ayudan a nosotros en nuestro caminar espiritual. Cuando empecemos a estudiarlos, ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿no? Uy, esto se parece como a mi vida, ¿no? El Señor tanto que me da y me exige que haga el bien y yo mire cómo me porto. Entonces, digo, y más en estos tiempos que estamos viviendo nosotros aquí en nuestro país, ¿verdad? A veces no entiende uno, pero si hacemos una revisión a la luz de la fe, a la luz de la palabra de Dios, vamos a encontrar el por qué y también el para qué. Entonces, momento oportuno de hacer una reflexión a la luz de la fe de estos libros históricos. Entonces vamos a presentar los libros históricos. Vamos a encontrar, y como ya le dije, es la historia del pueblo de Dios, del pueblo elegido por Dios, que narra los ires y venires, la relación de Dios con su pueblo, lo que viven, y es el accionar de Dios con su pueblo. En estos libros es eso, muestra la relación de Dios con su pueblo y de su pueblo con Dios. Todo el esfuerzo que hace Dios para que el hombre se salve y todo lo que el hombre deja de hacer y se busca su perdición. Entonces vamos a encontrar 16 libros históricos y esos 16 libros históricos se van a dividir en 3 bloques. Un bloque que primero va a narrar la historia deuteronomista, un segundo bloque que va a narrar la historia cronista y un tercer bloque que son los otros libros históricos. ¿Qué contiene la historia deuteronomista? Y cuando hablamos de historia deuteronomista, no la debemos separar de ese capítulo 31 que les dije del libro de Deuteronomio. Leemos Deuteronomio para hacer la conexión con esa historia deuteronomista, que incluye 4 o digamos 6 libros. 4 porque son 4 títulos, pero a su vez hay 2 libros que se dividen en 1 y 2. Es decir, vamos a encontrar el libro de Josué, el libro de Jueces, el 1 y el 2 de Samuel y el 1 y el 2 libros de Reyes. En total vamos a recorrer 6 libros en esta historia deuteronomista. Después, más adelante, vamos a estudiar lo que se llama la historia cronista, que incluye la primera y segunda de Crónicas, incluye el libro de Esdras y de Nehemías. Y después, otros libros históricos, que ahí nos vamos a encontrar la historia macabea, que hay 2 libros, y después unas historias de vidas ejemplares. Unas historias de vida ejemplares. Estos libros son muy, pero muy bonitos de leer, porque nos dan un testimonio, como dice, de cómo debe vivir un hijo de Dios. Por eso se llaman historias de vida ejemplares, que son los libros de Ruth, Tobías, Judith y Esther. ¿Qué vamos a encontrar en los libros de Josué y Jueces? Nos hablan de un tema parecido, misma realidad, llegada y conquista de la tierra prometida. Entonces hablan de un mismo tema o un tema parecido, una misma realidad, la llegada y la conquista de la tierra prometida. Todo lo que hizo el pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Esos 2 libros los vamos a ver hoy. Después
vamos a encontrar en la siguiente sesión los libros que van desde Samuel a Reyes. En esos libros hasta el capítulo 12, el libro anterior a Samuel, todavía vamos a escuchar sobre jueces. El libro anterior a Samuel es el libro de jueces, pero cuando empezamos a estudiar el de Samuel, hasta el capítulo 12 vamos a encontrar todavía historias de los jueces. Y a partir del capítulo 12 en adelante hablan de una institución muy importante, la monarquía. El nacimiento de la monarquía, porque el pueblo de Israel quería reyes como los tenían los cananeos. Y entonces le pidieron a Samuel un rey que los gobernara. Y ahí da inicio la época de la monarquía, cuando Dios, a través de Samuel, unge a Saúl como el primer rey. Ahí encontramos entonces, es la época de Saúl, la del rey David, la de Salomón, hasta el destierro en Babilonia. Dirán ustedes, destierro de Babilonia. Tanto se portó mal el pueblo, tantas veces que el Señor lo ayudó y él seguía siendo desobediente y haciendo lo que él quería. Llegó el momento en que ya llegó la invasión, tanto de los asirios, babilónicos y después los persas, que llegan e invaden la tierra y ellos pierden la tierra prometida y tienen que salir hacia la diáspora, hacia el destierro. Después vamos a encontrar los libros de crónicas. Nos van a hablar de la restauración del pueblo, nos van a hablar de la reconstrucción del templo, nos van a hablar también de rescatar la cultura religiosa, la vuelta otra vez del pueblo, digamos así. Cuando llega la invasión a Siria, el pueblo se dispersa, parte va para Siria, Babilonia y hasta Egipto. Después viene la restauración, recoger a todo el pueblo para volver a ir a la tierra prometida. La reconstrucción del templo y el rescate de la cultura religiosa. Al salir, y como estuvieron tantos años fuera, cuando regresan, pues tienen que reconstruir el templo y también mucha de la gente que se quedó ahí había perdido. Como no se les hablaba con la frecuencia de la ley, ya no vivían según la ley, sino según lo que había en el entorno. Dice, vuelven otra vez a Jerusalén, se vuelven a reunir como pueblo. Todas esas apenas son pinceladas, después se va a ir profundizando en cada uno de los libros. Después los libros de los Macabeos, que relatan los sucesos de la guerra y las hazañas de 5 hermanos. Hablan de cómo un pueblo quiere vivir y considera su fe más preciosa que la existencia. Qué bonito, ¿verdad? Su fe más importante, más valiosa que su propia existencia. Así debería ser nuestra vida, ¿verdad? Una fe en Dios, confiar en Dios absolutamente. Y después lo que les hablaba, vamos a encontrar los libros de Ruth, que son sus vidas ejemplares. Para dar inicio ahorita en la historia deuterocanónica, los libros históricos deuterocanónicos, dice, se llaman así porque es la historia del cumplimiento de las prescripciones que Dios le había hecho en el libro Deuteronomio. Ya les anuncié. Esa historia se inicia desde el capítulo 31 y por eso se marca historia deuterocanónica, deuteronomista. Deuteronomista, ¿por qué? Porque se anuncia y todo lo que se dice en el libro de Deuteronomio se empieza a cumplir tanto en el libro de José como en el libro de Jueces. Y también como en el libro de Samuel, en el libro primero y segunda de Reyes. Dice, se expande una historia que va desde la entrada de la tierra prometida hasta la época de los monarcas, de la monarquía. También, mire, vamos a encontrar durante todo ese recorrido de los libros históricos una unidad en la lectura y en el estudio de la historia. Pero dentro de toda esa unidad vamos a encontrar temas y personajes que marcan como el hito de la historia. Y entonces los vamos a enumerar aquí, que es bueno leerlos. Los voy a decir lento para el que pueda tomar nota. Dice, del Deuteronomio,
del capítulo 1 al capítulo 3, vamos a encontrar el discurso de Moisés, recordando el viaje hasta la entrada de Canaán. En el Deuteronomio capítulo 31 y el 34 también nos habla de la despedida de Moisés e investidura de Josué. En Josué capítulo 1, el traspaso del mandato de Josué y el comienzo de la conquista. El traspaso del mandato de Moisés a Josué y la conquista de la tierra prometida. En Josué 12 vamos a encontrar los resultados de esa conquista. En Josué 23, el discurso de despedida de Josué. Así como Moisés hizo un discurso de despedida, también Moisés también lo va a hacer en el capítulo 12, Josué. En el capítulo 2 del libro de Jueces, vamos a encontrar el resumen anticipado del tiempo de los jueces. O sea, iniciando el libro ya vamos a encontrar un resumen de todo el tiempo de los jueces. Después, en Primera de Samuel, en el capítulo 12, vamos a encontrar el discurso de Samuel y fin del período de los jueces. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, vamos a encontrar la profecía de Natán sobre la monarquía davídica. En Primera de Reyes, en capítulo 8, vamos a encontrar la oración de Salomón en la consagración del templo. En la Primera de Reyes, capítulo 11, vamos a encontrar los oráculos de Agías ante la división del reino salomónico. Y en Segunda de Reyes, capítulo 17, reflexiones del autor hasta la caída de Samaria. Entonces, como ven, es un recorrido de todos los libros históricos. Y de todos los libros históricos, estos textos que se mencionan aquí, pues marcan unos hitos importantes, tanto de contenido temático como de los personajes. Entonces, es importante visualizar los libros históricos a través de ese recorrido. Y también dentro de todo ese bloque de libros históricos vamos a encontrar el contenido teológico y espiritual. En este momento no lo vamos a explicar, solamente le voy a hacer mención de los 8 puntos, pero a lo largo de la lectura y el estudio de todos esos libros vamos a ir encontrando todo el contenido teológico y espiritual y esa riqueza tan enorme que tienen estos libros. Difíciles a veces de leer, sí, pero también a veces son muy interesantes porque como es la historia y cuando uno empieza a leer la historia, pues se va más enamorando de todo ese proceso del caminar del pueblo de Dios. Entonces, el primero de los puntos de los contenidos teológicos vamos a encontrar el exilio, el ángulo del enfoque desde la historia deuteronomista. Después vamos a encontrar el juicio deuteronomista sobre la historia. Después vamos a encontrar también el valor de la tierra perdida y añorada. Después de haber tomado posesión de la tierra, la pierden. Y cuando están en la diáspora, están afuera, añoran regresar. Después vamos a encontrar la fusión de las alianzas sinaíticas y de David. O sea, la alianza que se hizo en el monte Sinaí y la alianza que se hace con el rey David. Después el templo y la centralización del culto. Después el peso del profetismo, el doble juicio sobre la monarquía y la historia deuteronomista, una palabra de esperanza y salvación. La historia deuteronomista no es una historia que acaba, sino que es una historia de esperanza. Así como nosotros hacemos el caminar, debemos tener esperanza de que vamos a llegar a esa tierra prometida. ¿Dónde vamos a empezar a trabajar para llegar a la tierra prometida? Aquí. ¿Y dónde va a estar puesta nuestra mirada? En la tierra prometida, en el cielo. Entonces, ese caminar que lo estamos haciendo nosotros también en el día a día, porque lo estamos haciendo, ¿verdad? Nosotros somos parte también de la historia de salvación. Ellos en su tiempo, nosotros en nuestro tiempo. Ellos en sus realidades, nosotros también tenemos nuestras realidades. Momento también de hacer, a medida que se vayan estudiando estos libros históricos, de hacer revisión de vida, como ya hemos venido haciendo, ¿no?
Entonces no nos sorprendemos a veces cuando pasan los acontecimientos, porque uno revisa y por eso es el memorial de recordar con frecuencia la ley, porque cuando usted mira su historia y mira hacia atrás, se da cuenta todo el esfuerzo que ha hecho Dios para nuestra salvación, pero también todas las veces que nos hemos olvidado nosotros de Dios y hemos caído en tristeza, en desesperanza y todo. Por eso es importante hacer el estudio del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento también nos hace mirar a nosotros nuestra vida como historia, una historia de salvación, y de ver que cuando llegamos, y como lo anuncian en Deuteronomio 31, se van a encontrar un pueblo que no va a ser fácil y van a tener que luchar. Van a encontrar riquezas que los van a enamorar, van a encontrar otros dioses que los van a distraer y que se van a alejar de Dios. Pero también nos dice, lean y repitan la ley, la alianza, porque cuando uno es consciente de todo el contenido de la alianza, entonces uno ya lo piensa más, ¿verdad? Para pecar, porque sabe las consecuencias. Entonces es una historia, un recorrido muy bonito. Entrando en el tema correspondiente a Josué y a Jueces, en esta jornada vamos a encontrar o vamos a estudiar lo que están remarcados con las flechas Josué y Jueces. Y todo tema tiene un objetivo doctrinal. ¿Cuál es nuestro objetivo doctrinal para este tema? Es descubrir que la verdadera tierra prometida es la comunión con Dios. ¿Cuál es la verdadera tierra prometida? La comunión con Dios, comenzada aquí abajo mediante la gracia y la amistad con Él y consumada en el cielo. Ese es nuestro objetivo doctrinal, descubrir que la verdadera tierra prometida es la comunión con Dios, comenzada aquí abajo mediante la gracia y la amistad con Él y consumada en el cielo. Y nuestro objetivo vivencial es motivar que la razón de ser de nuestras tareas diarias debe ser Dios y el deseo del cielo y verdadera tierra prometida. Ya tenemos los dos objetivos que tenemos que lograr con el estudio de estos libros, de esta historia. Y nuestra tesis es que en el libro de Josué narra la conquista de la tierra prometida, llevada a cabo después de la muerte de Moisés por Josué. Y el libro de los Jueces contiene la historia del periodo transcurrido entre la muerte de Josué y la implantación de la monarquía. Dios solía llamar a los jueces en tiempos de suma necesidad para que librasen a su pueblo de sus invasores. Entonces, Dios llama a los jueces en tiempos de dificultad, ¿verdad? En tiempos de necesidad, para ayudar a su pueblo a liberarlos. ¿Quién es el autor y la fecha de los libros del bloque deuteronomista? Dice, los 6 libros van desde Josué al segundo de los Reyes. Forman una sola obra escrita por uno o varios autores pertenecientes a la escuela teológica llamada deuteronomista, porque en ella nació el Deuteronomio. José fue escrito en torno al destierro, en el siglo VI antes de Cristo. Se fijan que la historia empieza en el siglo XII antes de Cristo y hasta el siglo VI antes de Cristo es que se pone por escrito. ¿Por qué se pone por escrito? Porque el hombre, y el Señor motivó a estos escritores, lo sienta uno a veces, ¿verdad? Entonces uno empieza a reflexionar por qué. Y el pueblo en ese momento preguntaba por qué estaba en el exilio, si ellos ya eran poseedores de la tierra prometida. ¿Qué les pasó? Entonces, cuando se hace revisión, encuentra uno una historia, ¿verdad? Y entonces esa historia, cuando ellos se fueron, retrocedieron, encontraron todo lo que el Señor les pedía que hicieran y entonces todo también lo que el pueblo dejó de hacer y de cumplirle al Señor. Entonces encuentran la razón del por qué están en el exilio. O sea, viene el pecado, viene el castigo, después el pueblo clama y después que el pueblo clama el auxilio del Señor,
el Señor les envía la salvación. Pero esos fueron 600 años, desde el siglo XII hasta el siglo VI. En ese proceso, el pueblo pecaba, venía el castigo, el pueblo clamaba al Señor que los perdonara y venía la salvación. En esos 600 años, el Señor ya al final los deja y por eso los sacan de la tierra prometida y están en el destierro. Y en ese momento es que ellos reflexionan el por qué llegaron hasta ahí después de haber tenido posesión de la tierra. Entonces es tiempo de recapacitar. Y por eso se coloca esa historia por escrito. Y fue hasta el siglo XVI, 600 años transcurrido de todo ese proceso. Y en cuanto al libro de los jueces, todavía no se ha aclarado la fecha en que fue escrito. Y que todo indica que fue ensamblado también en la época del exilio. Entonces, ese es el recorrido que se hace de esta primera parte. Vamos a dar un corte aquí, continuamos en la próxima jornada con el desarrollo ya del libro de Josué y más adelante con el libro de los jueces, para concluir con la primera parte de la historia deuteronomista. Démosle gracias a Dios por este momento que nos permite compartir su palabra.